¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre herramientas que toda tienda de patines o taller de reparación de patines debería de tener. Pero también es importante este vídeo si a ti te gusta personalizar tus patines o simplemente también te gusta reparar los patines de tus amigos o los tuyos. Que no hay que tenerlas todas, pero sí que te sugiero darles un vistazo porque te pueden cambiar la vida. Y cambiar la vida en el sentido de que te ahorrarán mucho tiempo y puedes llegar a conseguir resultados muy buenos. Vamos a empezar con una herramienta que es esta de aquí, la Dremel. Hay también de otras marcas, pero yo solo recomiendo la Dremel porque tiene mucha relación calidad-precio. A mí me costó en torno a 60 euros y recuerdo que la he utilizado mucho. ¿Para qué he utilizado la Dremel? Pues la Dremel tiene diferentes opciones. Yo normalmente la uso como lijadora, le pongo un aplique de lijadora y entonces lo que hago es quitar remaches. ¿Cómo? Pues normalmente a veces los patines llevan en la caña un remache y he tenido clientes que me han dicho, oye, ¿me puedes quitar los remaches y ponerme un tornillo? Y le he dicho, ok, perfecto. Entonces coges la Dremel, quitas el botín, lo metes por dentro, rompes el remache con la lijadora, dándole así, esperando, dándole así, esperando, y entonces puedes intercambiar lo que es el tornillo. Una herramienta que también te recomiendo, que esta es muy sencilla, es los alicates. ¿Por qué los alicates? Pues los alicates pueden servir para muchas cosas. Los patines de agresivo, por ejemplo, hay muchas guías de power blading o guías de agresivo que las levas son de metal y hay que meterlas con alicates, las levas interiores. La tercera herramienta que hablaré hoy es la llave Allen. Pues están las llaves Allen básicas, como son estas, pero también están las llaves Allen Pro, que son llaves que son muy cortitas y esto nos permite hacer mucha fuerza cuando el tornillo está muy fuerte. La cuarta herramienta que te voy a explicar es la pistola de calor. Se utiliza para holgar los patines. Muchas veces compramos un patín y de repente, uy, wow, no me va bien, me aprieta aquí, me aprieta allá. Pero si yo le doy con la pistola de calor por toda esta zona, por la caña, por aquí, todo eso lo puedo transformar. Es una cosa que es súper útil, la pistola de calor. Me sirve para holgar los patines y ganar mayor holgura, que sean más anchos o más estrechos. Es una herramienta en sí misma, pero es muy útil, son las bridas. Las bridas es algo que quizás a ti te parece estúpido, pero en el mundo del patinaje es muy útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí se me cae un tornillo, yo puedo utilizar las bridas para dejarlo fijo. Luego también, por ejemplo, si lo que queremos es hacer el patín más estrecho, nosotros podemos poner una brida de un cordón a otro, apretar muchísimo y en la zona que nosotros queramos calentar, pues de esa manera se calentará, se enfriará con la forma que queremos. Pero ¿qué taladro deberíamos de tener si tenemos un taller de patines? Yo te recomiendo un taladro a batería que sea de buena marca, con potencia. ¿Por qué? Porque te va a servir tanto para taladrar como para atornillar. Eso te va a ahorrar mucho tiempo, sobre todo a la hora de atornillar este tipo de tornillos que con un destornillador normal vas a tardar mucho más. Entonces, un taladro pequeñito, no hace falta muy grande, cuanto más manejable mejor, porque hay veces que lo tienes que meter por zonas raras. Radial o sierra de metal, da exactamente igual. La única diferencia es el calentamiento. Con la radial se calienta mucho más, entonces no se podría utilizar directamente sobre el patín porque entonces derretiríamos el plástico, sino que sería para fabricar piezas de metal que vayan entre la guía y la bota, por ejemplo, bases de metal o cosas así, que se suelen utilizar cuando lo que es la guía o las ruedas tocan la bota. La siguiente herramienta de la que vamos a hablar es esta. Seguramente no la habrás visto prácticamente nunca y se trata de una soldadora de plástico. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve en casos extremos en los cuales un patinador quiere y ama su patín por encima de todas las cosas y no lo quiere cambiar, pero se le ha partido. Se le ha partido por esta zona de aquí, se le ha partido por esta zona de aquí. Entonces lo arreglaremos de esa manera. Si tienes dudas sobre cómo funciona la soldadura de plástico, dímelo en los comentarios y haré un vídeo con ejemplos de un patín reparándolo con la soldadura de plásticos. La siguiente, no herramienta, pero cosa útil que deberías de tener en un taller de patines es dos, o sea, hay dos tipos. El Tipex, típico de toda la vida, que sirve para borrar las letras en los cuadernos hechos con boli, o la laca de uñas, pues lo utilizamos en ocasiones donde hay cierta holgura entre
el tornillo y la rosca. Eso puede suceder cuando los tornillos y las roscas no sean del mismo material. Si no son del mismo material y los has aflojado y apretado muchas veces, genera cierta holgura. Lo que queremos es que se queden fijos los tornillos, pero a la vez podamos seguir quitándolos y poniéndolos, porque el fijatornillos normalmente suele ser industrial y suele ser muy potente, y luego, pasado el tiempo, es imposible de quitar. Otra herramienta fundamental si es una abrazadera o un tornillo de mesa o un torno de mesa. Básicamente es algo como esto, que lo instalas en tu mesa de reparaciones y te sirve para todo. ¿Por qué? Porque tú puedes quitar una guía y ponerla ahí y es perfecto, no se va a mover. Entonces tú puedes ahí hacer todas las cosas que quieras, puedes rebajar la guía, puedes hacer taladros, puedes hacer lo que quieras sin pensar en que se va a mover. ¿Veis este patín? Es un patín que está muy utilizado, muy anticuado y muy viejo. ¿Qué le pasa a diferencia de un patín nuevo? ¿Veis que el color ha cambiado? Esto era rojo oscuro y sin embargo mirar cómo está. También tiene un poco de polvo, pero está muy pálido, ¿no? Tiene un color muy feo. Entonces la siguiente herramienta que vamos a utilizar va a ser esta, un soplete. Utilizarlo con cabeza, es decir, yo no voy a poner la llama aquí al lado, sino que la voy a poner lejos y voy a ir comprobando cómo va quedando. Los machos se suelen utilizar para hacer la rosca a las guías de metal. Eso se hace para que luego podamos poner tornillos. ¿Qué pasa? Que muchas veces se nos pasan los tornillos de los patines y no sabemos qué hacer. Pues una de las cosas que se puede hacer es hacer un poquito de agujero en el tornillo y pasar un macho. ¿Por qué un macho? Porque los machos hacen roscas de izquierdas, es decir, normalmente un tornillo tú lo apretarías hacia la derecha, pero el macho tú lo aprietas hacia la izquierda. Eso quiere decir que al apretarlo hacia la izquierda, cuando hacemos fuerza, 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 de repente hace ¡pam! Y el tornillo sale porque el tornillo de izquierdas se afloja. Tener otra herramienta que te voy a decir ahora, que no es una herramienta en sí misma, pero es algo que te va a servir de herramienta, y es unas gomas elásticas. Las gomas elásticas son súper útiles. No te ocupan espacio en el taller y las vas a utilizar muchas veces. ¿Por qué? Porque si te viene alguien con el tornillo Torx pasado, lo que puedes hacer es coger una llave Torx normal, coger una goma elástica, la pones en la punta, aprietas, 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 le metes un martillazo y haces fuerza, ¡pa! Y lo sacas. ¿Por qué? Porque los tornillos Torx normalmente se pasan, pero no se quedan redondeados del todo. No sería como una llave Allen que se queda redondo y haces así y no notas nada. Bueno, ya la última herramienta para recomendar es un martillo con puntas de plástico. Para poder hacer fuerza en según qué puntos es necesario el martillo, no lo vas a hacer con la mano. Hay veces que no caben las cosas o que simplemente hay que darle un pequeño martillazo o que los tornillos por dentro de la caña llevan púas y hay que darles un pequeño martillazo para que entren bien. Entonces, estas serían todas las herramientas que yo te recomiendo. Tanto si tienes un taller de patines, una tienda de patines o eres un aficionado, yo creo que te van a servir de gran ayuda. A lo largo de mis años patinando puedo decir que he customizado muchos patines, que han venido a mi tienda personas de todo el mundo buscando un custom, un patín personalizado que muchas veces no se vende o que no se puede hacer. Y hay veces que hay que decirle a la persona, lo siento, eso no se puede hacer o no es correcto hacerlo. Hay que tener tornillería de todo tipo, tornillería de todas las marcas, tornillería de colores, todo lo que puedas tener de tornillería, tenlo. Tornillos de estos pequeñitos, tornillos de caña universales, todo lo que puedas tener, tenlo. Y saber que los patines de fitness normalmente no se puede cambiar la guía, porque van atornillados desde dentro, es decir, van atornillados desde aquí y lo que sobresale al otro lado es simplemente un tornillo así, que habría que ponerle una tuerca. Entonces los patines de fitness, ojo y cuidado, los patines de niño no los modificaría porque tienes riesgo de que se partan. Son patines muy blandos que están hechos realmente para durar muy poco. Entonces hay que tener cuidado con lo que haces, con lo que customizas y tener un poco de sentido común. 3 ruedas no van bien para todo el mundo y menos para patines de niños de gama muy baja. Así que nada, si te ha gustado el vídeo de hoy, dale un me gusta porque me ayudas a aparecer más en YouTube y que personas como tú puedan ver mis vídeos. Y nada, hasta luego.